Saludos a todos, mi nombre es Ariel Hernández Santana. Le vamos a pedir a las personas que se vayan acomodando, por favor. Vamos a dar comienzo a la actividad. Voy a estar fungiendo como moderador y dando la bienvenida a nombre del Colegio de Abogados, ya que pues soy miembro activo de esta noble e ilustre institución. Pero en esta ocasión no estoy aquí en representación del Colegio de Abogados, sino que más bien estoy como ciudadano. Luego de este verano del 2019, en Puerto Rico se han empezado a dar ciertos movimientos de personas muy interesadas en aportar a los cambios en nuestro país. Agotados ya de la política de siempre, defraudados con las falsas promesas, varias personas alrededor de Puerto Rico y en varios municipios se han estado reuniendo, y en esta ocasión la Asamblea del Pueblo de San Juan, Placita Roosevelt, y su Comité de Enmiendas Constitucionales se ha dado la tarea de convocar este conversatorio con tres distinguidos abogados muy competentes, con una gran preparación y siempre activos en nuestro quehacer diario, en nuestras actividades políticas, en el buen sentido de la palabra política. Así que nos honra con su presencia cada uno de los distinguidos panelistas que están aquí en esta tarde, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Antes de comenzar, pues quisiera saludar a varios amigos que nos acompañan y personas que nos distinguen. Queremos reconocer el trabajo que ha estado haciendo la compañera Jennifer Mota, que está por allá, de la Asamblea del Pueblo Placita Roosevelt, quien siempre ha sacado de su tiempo para moderar las reuniones. Yo sé que un espacio, un aplauso para Jennifer, nuestro reconocimiento a su trabajo. También quiero reconocer a nuestro amigo José Pepe Varela, que está en la parte de atrás. Nuestro amigo Pepe Varela es un distinguido abogado de esta nueva institución y preside una entidad conocida por amigos y amigas del Colegio de Abogados, y me ha solicitado que les haga extensiva una invitación para que, aunque usted no sea abogado o abogada, usted puede pertenecer al Colegio de Abogados mediante una afiliación como amigo o amiga del colegio, mediante el pago de una cuota módica anual. Y para más información, Pepe, por favor, puede versar, para que la gente sepa quién tú eres, Pepe Varela. Voy a hablar con el compañero Pepe Varela, y también en la mesa donde está nuestra compañera María Canino, y acá le enviamos nuestros saludos también a la compañera María Canino, que ha estado ahí en la mesa de registro. Puede conseguir más información sobre esta entidad conocida por amigos y amigas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También quiero agradecer la presencia aquí del compañero que está grabando este evento, a Nelson Roche Santoro. Vamos a darle un aplauso, que llegó a última hora y va a estar grabando este evento para beneficio de todos los miembros de la Asamblea del Pueblo y para todas aquellas personas que se quieran beneficiar de esta valiosa información que vamos a estar recibiendo. Y a modo de privilegio personal, pues quiero extenderle un afectuoso saludo a mi señor padre, que está aquí sentado en primera fila, el licenciado Jesús Hernández Sánchez, que tiene 55 años en la profesión de abogado, y con placer tenerlo, un privilegio tenerlo aquí como padre. Los miembros del comité de asamblea, los miembros del comité de enmiendas constitucionales, está compuesto por los compañeros Luis Raúl Albaladeo, que está aquí a mi derecha, la compañera Lidia Rosado, que está por aquí también, no sé si me lo por allá, abogado también, ambos abogados. La compañera María Canino, señor Alejandro Yadó, que está estudiante de Derecho en la parte de atrás, Héctor Cruz, que también está por ahí, no sé si ahora se me ha perdido, Héctor Cruz, Alonso de Ángel, ¿dónde está Alonso? Alonso también en la mesa de registro, y el coordinador, el ingeniero Carlos Alvarado, ¿dónde se encuentra? Que también está haciendo aquí en la mesa de control, que también está haciendo un gran trabajo coordinando estas actividades. Así que este servidor, pues componemos el Comité de Enmiendas Constitucionales, aparte de otras personas que se han unido o se estarán uniendo en el futuro. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a los panelistas, y ellos ya se han dividido cómo es que van a estar dividiéndose los temas. En primer orden vamos a tener al licenciado Irán Meléndez Guarbe, que es el que se encuentra al centro de la mesa.
Licenciado Irán Meléndez Juárez posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Para mí fue un placer coincidir con él cuando estudiaba Derecho. Él ya estaba egresando, se estaba graduando cuando yo entré. Así, pero coincidimos un tanto allí. Actualmente es catedrático de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho. Posee una maestría de Derecho de Harvard y también un doctorado en Derecho de New York University. El licenciado Meléndez Juárez nos va a estar hablando sobre historia y contenido de la Constitución. Y para ir aprovechando el tiempo, voy a aprovechar también y voy a presentar a los demás panelistas. El licenciado Jorge Farinacci Pernó será nuestro segundo panelista y él va a estar hablando básicamente sobre mecanismos de cambio de la Constitución, o mejor dicho, posibilidades procesales. ¿Cómo es que, cuáles son los mecanismos que dispone la Constitución para poder someter enmiendas a la misma? Compañero Farinacci, también coincidimos en la escuela de Derecho, no, porque eran tiempos diferentes, pero sí, cuando él estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, también se distinguió mucho por su activismo estudiantil. Si mal no recuerdo, él fue presidente del Consejo de Estudiantes. Así que desde joven siempre se ha caracterizado por ser un activista para promover cambios en la sociedad. Posee también un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, una maestría de Harvard Law School, también en Derecho, y un doctorado en Derecho de Georgetown University. Y por último tenemos a la licenciada Yanira Reyes Gil, que muchos de ustedes quizás la habrán visto en los medios televisivos en tiempos recientes con toda esta situación del residenciamiento del ex gobernador Rosselló. La compañera Yanira Reyes Gil también coincidimos en la Universidad de Puerto Rico en tiempos de bachillerato, también muy distinguida por su activismo universitario, estudiantil, destacada líder estudiantil. También egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Posee un doctorado en Sociología del Derecho, muy interesante su preparación, de Purdue University. Y nos va a estar hablando entonces, una vez los distinguidos dos compañeros que la van a preceder, va a estar hablando sobre qué constitución queremos. Esa es su pregunta. Enmiendas propuestas y enmiendas posibles. Así que recibámoslos todos con un fuerte aplauso, por favor, para que entren en calor. Y vamos a dar entonces en primer orden al licenciado Irán Meléndez Juárez. Gracias, Ariel. Mejor. Porque como quisiera también poder ver mi propia presentación. Gracias a todas las personas que están aquí, Ariel, por la presentación. Yo recuerdo que tú tocabas saxofón. ¿Todavía? Todavía. Tengo ese recuerdo bien presente de las fiestas de... Empezando la huelga. Sí, ¿verdad? Ok, voy a ir, ¿verdad? A mí me toca hablar un poco sobre, y esto, he preparado esta presentación pensando en un público que no es de abogados y abogadas, ¿verdad? Para que tengan una noción básica de lo que es la Constitución, su historia, su estructura, más o menos lo que hace una Constitución y cómo llegamos a tener la Constitución que tenemos. Entonces, Farinacci va a hablar entonces del proceso de enmienda que se visualiza en la Constitución, y Yanira va a hablar entonces de las posibilidades, ¿verdad?, que están disponibles para este momento. Bien, la Constitución de Puerto Rico, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, voy a dedicarle unos minutos para hablar de su historia y trasfondo, cómo llegamos aquí. Segundo, hay que comprender un poco cuál es la relación entre nuestra Constitución y el sistema jurídico estadounidense, la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad?, para insertar nuestra Constitución en esta relación que tenemos. Y tercero, unos minutos sobre el contenido básico de nuestra Constitución para comprender su estructura y lo que es. Primero, ¿cómo llegamos aquí? Trasfondo histórico. Podemos empezar en múltiples lugares, quizás en Agua Ibaná, pero por razones de tiempo voy a empezar con la Guerra Hispanoamericana, que es el suceso histórico a través del cual los Estados Unidos adquiere a Puerto Rico como resultado del conflicto bélico con España. El Tratado de París es el tratado que un poco pone fin a esas hostilidades, y a través del tratado, pues, Estados Unidos adquiere a Puerto Rico, entre otros territorios. Desde 1898 hasta el 1900, por 2 años, tuvimos un gobierno militar, ¿verdad?, de ocupación militar en Puerto Rico. En el 1900, sin embargo, se aprueba la llamada Ley Coracle. Ahora,
Déjame detenerme aquí un momento para decir algo sobre la ley Foraker y los poderes del Congreso. La ley Foraker es una ley del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Una ley federal del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso tiene la facultad de aprobar la ley Foraker porque existe en la Constitución de Estados Unidos una disposición que se le conoce como la cláusula territorial. Y la cláusula territorial, que es ese texto que está ahí en el artículo 4 de la Constitución, esencialmente dice, y según ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una serie de casos que se conocen como los casos insulares, quizás ustedes han escuchado sobre los casos insulares, esa cláusula, según interpretada, dice básicamente que el Congreso tiene la facultad de establecer todas las reglas, todas las normas, todas las disposiciones que entiendan necesarias con respecto a los territorios, ¿verdad? Así que desde 1901 en adelante, el Tribunal Supremo ha dicho que el Congreso tiene poderes plenarios sobre los territorios, ¿verdad? En el ejercicio de esos poderes que tiene el Congreso sobre Puerto Rico como territorio, aprobó en 1900 la ley Foraker. ¿Y qué era la ley Foraker? La ley Foraker era una ley del Congreso, pero era como una constitución para Puerto Rico, en el sentido de que establecía las reglas de juego, las instituciones básicas, ¿verdad? En el territorio de Puerto Rico, por ejemplo, disponía que había un gobernador. Ese gobernador era seleccionado por el presidente de los Estados Unidos. Había una Cámara de Diputados que era como una especie de legislatura electa por el pueblo. Había a su vez un consejo ejecutivo que era como un gabinete ejecutivo del gobernador, pero además fungía como senado, más o menos, y era seleccionado por el presidente también. Es decir, era una especie de estructura gubernamental para Puerto Rico por vía de una ley federal que el Congreso había aprobado utilizando sus poderes bajo la cláusula territorial. Estamos, ¿verdad? Ok. Después de eso, para seguir la secuencia, en el 1917 se aprueba la segunda ley orgánica de Puerto Rico. Después de la ley Foraker en 1900, en el 1917 se aprueba la ley Jones. ¿Qué es la ley Jones? Pues una especie de enmienda a la ley Foraker, ¿verdad? Que reorganiza un poco la situación del gobierno interno de Puerto Rico, pero hace varias cosas importantes. Una de ellas es que aprueba una carta de derechos para los puertorriqueños y puertorriqueñas, que no había en la ley Foraker, una carta de derechos con una lista de derechos individuales básicos, y concede a los puertorriqueños y a puertorriqueñas la ciudadanía estadounidense. Es a partir de ese momento, de 1917, que tenemos la ciudadanía de los Estados Unidos con la ley Jones. Esas dos leyes, la ley Foraker y la ley Jones, como digo, son como una especie de ley del Congreso que establece como un pequeño sistema constitucional, o no vamos a llamarle constitucional, sino como son leyes orgánicas, leyes que ordenan al territorio de Puerto Rico y establecen sus instituciones básicas. Lo próximo que sucede en esta historia, para tenerlo también en el panorama, es la ley del gobernador electivo en 1947, que permite que seleccionemos por voto. Antes de eso, pues ley Jones y ley Foraker Jones era por designación del presidente al gobernador de Puerto Rico, que ocurrió en 1948 con William Marín. Ok, aquí nos detenemos un poquito. El próximo evento de esta historia, entonces, es en el 1950, con la aprobación de la Ley 600. La Ley 600, similar a las leyes Foraker y la Ley Jones, la de 1900 y la de 1917, la Ley 600 de 1950 es otra ley del Congreso, al amparo de sus poderes bajo la cláusula territorial, pero esta, en lugar de decir, esta es la nueva ley orgánica de Puerto Rico, esta lo que dice es, los puertorriqueños y puertorriqueñas podrán hacer su propia constitución. ¿Ok? Así que la Constitución de Puerto Rico, que nosotros tenemos hoy día, es producto del proceso que se autoriza en la Ley 600, ¿verdad? Así que la Ley 600 hace lo siguiente. Número uno, nos da permiso para adoptar una constitución. Y es así, ¿verdad? Se autoriza, se aprueba esta ley con el carácter de un convenio. Esto del carácter de un convenio siempre ha sido, ¿verdad? Gracioso, controversial, trágico, no sé. De manera que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo, ¿verdad? Que nos da permiso para hacer eso. Segundo, esa constitución deberá someterse, perdóname, la ley Jones misma, la ley 600 misma,
debía someterse a un proceso de aprobación popular en Puerto Rico, ¿verdad? Así que hay unas intervenciones de aprobación popular a través de todo este proceso, comenzando con la Ley 600, y autorizan a la legislatura de Puerto Rico a convocar una convención constituyente para esos fines, y también establece que la constitución que se apruebe debe a su vez ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Así que si bien la Ley 600 dice que Puerto Rico puede aprobar su constitución, también dice que lo que resulte de ese proceso de convención constituyente debe ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con esto. Finalmente, esto es una cosa más o menos técnica, pero importante, es que se establece en la Ley 600 que la ley de 1917, que era, les decía, la ley Jones, que era la ley orgánica de Puerto Rico, se renombra, se llama ahora, se mantiene en vigor, se le quitan unas partes, las partes de la ley de Jones que tenían que ver con las cosas del gobierno interno, esencialmente, y se renombra y se le llama la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. Así que hoy día, y esa todavía está vigente, ¿verdad? Hoy día ustedes podrán escuchar, ¿verdad? O conocer sobre la existencia de una cosa que se llama la Ley de Relaciones Federales, ¿verdad? Pues la Ley de Relaciones Federales es la Ley Jones enmendada por la Ley 600. Y lo que quiere decir eso es que luego de este proceso de creación constitucional en Puerto Rico, quedamos nosotros con una constitución creada por los puertorriqueños, pero supeditada, ¿no?, a la existencia de la Ley Jones, que es de la Ley de Relaciones Federales, que es la que renombra la Ley 600. Así que rápidamente, esto es una lista de eventos para que lo tengamos también y un poco tengamos una noción del proceso que se suscitó cuando se aprobó nuestra Constitución. Decía ahorita, el 3 de julio de 1950 se aprobó la Ley Jones. Perdónenme, sigo diciendo la Ley Jones. La Ley 600. En 1950 se aprobó la Ley 600. Importante conocer también que en ese contexto, el 30 de octubre del 50, ocurre la revuelta nacionalista también, que en parte es una reacción a estos eventos. El 4 de junio de 1951 se aprueba la Ley 600 por referéndum en Puerto Rico, o sea, se da este proceso y se aprueba. El 27 de agosto de 1951 hay una elección especial para escoger delegados a la Convención Constituyente. Déjenme decirle algo sobre los delegados a la Convención Constituyente, aquí del trabajo de Trías Monge. El resultado de esta elección, para que conozcan la composición de los delegados de la Asamblea Constituyente, fue el siguiente, ¿verdad? Eran 92 delegados, 92 miembros. El Partido Popular obtuvo 70 de esos 92 miembros. El Partido Estadista obtuvo 15 y el Partido Socialista 7. Entonces, 34 de estas 92 personas eran abogados, incluyendo 2 jueces. Luego de eso había, ¿qué es lo que dice aquí? 9 agricultores, 9 líderes obreros, 6 educadores, 6 comerciantes, 5 industriales, 4 médicos y 3 periodistas. Y solo una era mujer. ¿Perdón? Sí, cómo no. Ok, vamos a ver. 92 delegados, ¿verdad? 70 eran delegados del Partido Popular, 15 del Partido Estadista, 7 del Partido Socialista. De todas estas personas, 34 eran abogados. Y esos 34 incluyen 2 jueces. El segundo grupo más nutrido dice aquí, los agricultores eran 9. Los líderes obreros eran, no, tú conoces. Asentados. Le seguían líderes obreros 9, educadores 6, comerciantes 6, industriales 5, médicos 4 y periodistas 3.
María Libertad Gómez García. Era maestra. Era legisladora de Guagua, me parece. Entonces, este fue el resultado de esta elección del 1951 para la selección de la Asamblea de la Convención Constituyente. Se reunió la Convención Constituyente desde el 17 de septiembre del 51 hasta el 6 de febrero del 52, ¿verdad? Si mal no recuerdo, se sostuvieron como 62 sesiones, ¿verdad? Reuniones, ¿verdad? De la Asamblea Constituyente. Luego de ese proceso, en marzo del 52 se realizó un referéndum aprobando la Constitución. Más adelante, el 3 de julio del 52, el Congreso aprobó la Constitución con enmiendas, y vamos a ver eso ahora un momentito. Esa Constitución, según aprobada y enmendada por el Congreso, fue aprobada por la Convención Constituyente el 10 de julio del 52. El 25 de julio entró en vigor la Constitución de Puerto Rico, por eso es que por eso es que se celebra el Día de la Constitución el 25 de julio, y el 4 de noviembre se sometió a referéndum también la Constitución otra vez, porque recuerden que había sido enmendada por el Congreso. Es decir, la Constitución se enmendó por el Congreso, se aprobó por la Convención Constituyente a nombre del pueblo de Puerto Rico, pero faltaba un pequeño paso, que era que la población puertorriqueña la aprobara, y eso pasó en noviembre. ¿Okay? Ese fue el proceso a grandes rasgos. Se aprobaron con enmienda en el Congreso en el 3 de julio. Correcto. Ok, entonces dice otra vez, aprobación popular de las enmiendas del Congreso. Sí. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que en las elecciones del 52, en noviembre, la Constitución, según había sido aprobada por el Congreso, por las enmiendas del Congreso, que había sido aprobada después por la Convención Constituyente, esas enmiendas del Congreso fueron sometidas a un referéndum en Puerto Rico para aprobar esas enmiendas. Como parte de las elecciones, correcto. Pero, como una elección especial. No informa cuáles enmiendas, es la que le dice el Congreso. No, a eso voy ahora. Sí. Y otra cosa, vi que en su esquema no aparece la palabra dispose of. O sea, que el Congreso tiene el poder de vender a Puerto Rico. Por eso es que Trump, en forma seria, en forma de relajo, dijo que podía cambiar a Puerto Rico por un continente allá en Europa. Groenlandia. Y es importante que aparezca eso, porque eso es muy importante, porque después viene la ley del 17 que nos hace ciudadanos americanos. Pues la problemática que se plantea es si habiendo una disposición constitucional en la cláusula territorial que le da facultad omnímoda al Congreso para vender a Puerto Rico o cambiarlo, si luego en el 17, al hacernos ciudadanos americanos, si hay un choque entre una disposición y otra. Me refiero a eso en unos minutos cuando... Déjame pasar a los próximos slides para tocar algo sobre esto, ¿ok? Ese es el proceso más o menos, ¿verdad? Les mencionaba que el Congreso aprobó en el 1952, el 3 de julio, la Constitución de Puerto Rico con enmienda. Eso fue la ley 447 del 52. Y a grandes rasgos, esa ley, esa actuación del Congreso, hace lo siguiente. Número 1, elimina la llamada sección 20 de la Carta de Derechos, y veremos eso ya mismito. La sección 20 contenía toda una serie de derechos económicos y sociales importantes. Añade además en la Carta de Derechos, en la sección 5 de la Carta de Derechos, un lenguaje que tiene que ver con, porque nuestra Carta de Derechos tiene un derecho, tiene una disposición que tiene que ver con la educación pública, gratuita, no sectaria, etc.
Y entre otras cosas dice que la asistencia a la educación primaria pública es obligatoria para los niños en la educación primaria. El Congreso se ocupó por añadir un lenguaje que dice esencialmente que ese mandato de asistencia obligatoria no va a ser aplicable a aquellos niños o niñas que estén en escuelas privadas, ¿verdad? Así que era una preocupación que tenía el Congreso con respecto a esa cláusula. Y tercero, que es la parte importante que lo voy a dejar planteado para que se aborde después, dice la Ley 447, enmienda una de las secciones que tiene que ver con el proceso de enmienda constitucional, ¿verdad? El artículo 7, sección 3, tiene este lenguaje que el Congreso quiso que se pusiera. Y ese lenguaje dice a grandes rasgos que cualquier enmienda a la Constitución de Puerto Rico, utilizando el procedimiento que ahí se establece, tiene que ser compatible con esa ley, con la ley 447, ¿verdad? Con la ley que aprueba el Congreso, mediante la cual el Congreso aprueba la Constitución, también tiene que ser consistente o compatible con la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, la Ley Pública 600, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo hablamos un poco después. Bien. Segunda parte de mi presentación. Eso es, a grandes rasgos, el trasfondo, la evolución. Segundo, ¿cuál es la ubicación de nuestra Constitución con respecto a la Constitución de Estados Unidos? Bueno, esto ya lo hemos dicho más o menos, pero quiero como que representarlo visualmente. Decía ahorita que la Constitución de Estados Unidos le otorga al Congreso, a partir de la cláusula territorial, la facultad, los poderes plenarios sobre los territorios, y ejerciendo esas facultades es que aprueba entonces la Ley de Relaciones Federales, la Ley FORA, que es la Ley Young, la Ley 600, que es la que a su vez nos permite aprobar la Constitución. Añado aquí la Ley Promesa, porque la Ley Promesa, un poco atendiendo algo de su cuestionamiento, la Ley Promesa es también una ley que se aprueba en el ejercicio de estas facultades que tiene el Congreso. De hecho, la Constitución de Puerto Rico de 1952 tiene, por ejemplo, toda una serie de disposiciones sobre cómo se aprueban las leyes, ¿verdad? Si ustedes más o menos todo el mundo sabe algo sobre cómo se aprueban las leyes, ¿verdad? Cámara, Senado y gobernador o gobernadora se ponen de acuerdo y aprueban una ley. Pues en el caso de Promesa, en los presupuestos, con la aprobación de los presupuestos, ahora se le añade a un personaje nuevo que es la Junta. La Junta tiene que aprobar los presupuestos también de Puerto Rico y todo eso está en Promesa. Pues para todos los fines, la ley Promesa enmienda, afecta los procesos que establece la Constitución de Puerto Rico para aprobar las leyes, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Pero para que tengan una idea de que nuestra Constitución fue aprobada al amparo y con el consentimiento y permiso del Congreso, porque estas leyes lo autorizan, y tanto es así que hay otra ley más reciente que altera la manera en que la Constitución visualiza que se aprueben las leyes. ¿Okay? Así que esa es más o menos la conexión entre la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Otra cosa que debemos saber, esa flecha está como que para la izquierda. Sobre la ley Promesa. Vamos a... ahí para poner un por escrito. Con los comentarios. Es que quisiera ser respetuoso con el tiempo de los compañeros y vamos a dejarlo para después las preguntas. Discúlpeme. La Constitución de Puerto Rico, un poco si lo queremos ver en términos de jerarquía también, ¿verdad? Sabemos que en primer orden de jerarquía está la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales, como Promesa, los reglamentos federales. Los reglamentos son como disposiciones que aprueban las agencias de gobierno, como qué sé yo, el Departamento del Trabajo, de Vivienda Federal, ese tipo de cosas, la EPA, lo que sea. Esos cuerpos de ley tienen supremacía, digamos, sobre la Constitución, de modo que, y no seguir por ahí por abajo, porque debajo de la Constitución pues están las leyes de Puerto Rico, los reglamentos de Puerto Rico, todas esas cosas, ¿verdad? Pero esencialmente lo que esto quiere decir es que nuestra Constitución, si hay un reglamento federal, una ley o una disposición de la Constitución federal que es contradictoria a lo que dispone la Constitución de Puerto Rico, pues esos cuerpos de derecho pues tienen supremacía
sobre nuestra Constitución, sobre nuestras leyes y nuestros reglamentos. No excepto, sino que también hay que añadirle a esto lo siguiente, ¿verdad? Tenemos, por lo menos, la facultad en nuestra Constitución, y este es el caso también de los diferentes estados. Los estados en Estados Unidos tienen la misma situación, que es que nuestra Carta de Derechos puede proveer más derechos de los que provee la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos se ha interpretado como que reconoce un derecho a la intimidad. Tiene una forma que se debate mucho sobre cuáles son los contornos de ese derecho. Okay. Nuestra Constitución tiene específicamente un derecho a la intimidad, y el Tribunal Supremo a través de los años ha ido expandiendo el alcance de ese derecho más allá de lo que provee la Constitución de Estados Unidos. Así que eso lo podemos hacer, al igual que otros estados o estados en Estados Unidos pueden hacer eso, que es que en sus cartas de derecho pueden dar más protecciones a los individuos y a las personas. ¿Okay? Tercero, ya vimos el trasfondo, algo sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y el sistema jurídico estadounidense. Y ahora, bien rápidamente, vamos a ver, digamos, la estructura de la Constitución, lo que hace, algunas de sus partes fundamentales, sin demasiado detalle, porque no es el momento, pero creo que hay unas constituciones por ahí que se están circulando. Es fantástico para que puedan estudiarlas con más calma. Este es el índice, ¿verdad? La tabla de la lista de los artículos que comprenden nuestra Constitución. Tiene 9 artículos. Cada artículo tiene secciones, ¿verdad? 9 artículos con un montón de secciones que vamos a ver ahora. Una parte como introductoria sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, unos asuntos como que preliminares. Luego, fíjense que la Constitución, luego de lo absolutamente necesario, comienza con la Carta de Derechos, ¿verdad? Nuestra Constitución empieza hablando de los derechos que tenemos las personas frente al gobierno. Y después de eso le dedica 3 artículos completos, el 3, el 4 y el 5, a describir y establecer los poderes y facultades de las 3 ramas del gobierno de Puerto Rico: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Luego de hacer todo eso, tiene unas disposiciones generales con unas partes muy importantes que, ¿verdad?, es como cosas misceláneas, vamos a llamarlas así, de diferentes asuntos importantes. Y finalmente, o casi finalmente, el artículo 7 contiene el proceso de enmiendas a la Constitución, que sé que a ustedes les interesa mucho, y vamos a estar hablando de eso aquí también. Tiene otras partes sobre los distritos senatoriales y unas disposiciones transitorias, tomando en cuenta que era una Constitución acabada de aprobar, pues había que hacer una transición. Esencialmente, esa es la estructura básica de la Constitución. De ahí podríamos, no lo vamos a hacer con detalle, simplemente les voy a enseñar 2 o 3 cosas para que lo tengan en mente. El artículo 1, el artículo 2 tiene una Carta de Derechos de avanzada que fue, digamos, inspirada también con el espíritu de la época en el que fue inspirada, ¿no?, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene como punto de partida la protección a la dignidad humana, y pues contiene toda una serie de garantías de suma importancia, de mayor extensión a lo que provee la Constitución de Estados Unidos, e incluía, como decía ahorita, se me acabó la batería de esto, ¿fue? No, de esto. Pásame el... Hay cambio. Ok. Incluía, como decía, la sección 20, que tenía entonces unas disposiciones que el Congreso de los Estados Unidos eliminó. Mira, pasa otra vez, por favor. Esta es la sección 20, para que por lo menos puedan apreciar un poco lo que decía, o el texto, ¿verdad? Dice, el Estado de Puerto Rico reconoce la existencia de los siguientes derechos humanos: el derecho de toda persona a acceder gratuitamente a instrucción primaria y secundaria, el derecho de toda persona a obtener trabajo, el derecho de toda persona a ejercer un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Y así por ¿verdad? Hay más, ¿verdad? Y se le instruye al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que tengan presente este deber y considerar las leyes que tiendan a cumplirlo de la manera más favorable posible. O sea, que da un mandato de que el sistema de gobierno vaya dirigido en
este camino. No veo que en la cuarta línea dice asegurar la más abajo, el último párrafo. Asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. Estoy tratando de importante. Pero lo que quiero que sepan es que pues, esto fue lo que el Congreso eliminó como condición para que se aprobara nuestra Constitución. Y bueno, puede seguir. Luego pues establece el Poder Judicial, las disposiciones generales que le había mencionado y finalmente las enmiendas a la Constitución y las otras partes. Eso es, nuevamente, en términos bien generales, lo que es la Constitución, su estructura, las instituciones que crea, los derechos que establece. En este enlace que está aquí está mi prontuario de Derecho Constitucional y tienen acceso a una Constitución, pero ya veo que tienen por ahí distribuida, así que ahí está. Ya, creo que con eso estoy, ¿verdad? Antes de hacer una pregunta o comentario, es que durante mi bienvenida y la explicación de cómo se van a estar realizando los trabajos el día de hoy, quería informar que el coordinador del Comité de Enmiendas Constitucionales, el ingeniero Carlos Alvarado, con la ayuda del comité, preparó unas preguntas muy simples. Carlos, te voy a pedir que por favor pases por acá un momentito para que nos des la dirección. Y se ha creado un sondeo para que ustedes puedan, a través de esa dirección que él nos va a proveer ahora, usted pueda hacerle preguntas a los panelistas y también contestar unas preguntas. Pero aquellas personas que obviamente no tienen acceso al internet pueden hacer sus preguntas en una, no sé si todos ustedes tienen una tarjetita, que le han dado una tarjetita, la pueden pedir, cualquiera de los voluntarios la pueden dar. Le vamos a pedir al compañero Alonso que el que no tenga, que por favor le provea. Y también a lo último, para aprovechar el tiempo de los distinguidos panelistas que tienen su presentación, pues puede hacer comentarios y podemos tener un tiempo de discusión dentro de un límite de tiempo, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo de todos y cada uno. Por favor, ¿nos puede proveer la dirección? Buenas noches, mi nombre es Carlos Alvarado. Rapidito, como parte de la agenda tenemos primero las presentaciones, luego un tiempo de discusión que va a estar moderado por Luis Raúl, y los que no tengan tiempo para hacer sus preguntas lo pueden llenar en una página que yo le voy a enviar a su email. Los que se apuntaron aquí el email, les va a llegar a su correo un enlace. Ahí usted va y puede redactar las preguntas que usted tenga, si no da tiempo aquí. Lo otro que hay son 2 preguntas adicionales que tienen que ver sobre su sentir de qué cambios debe tener la Constitución y si tiene algunas ideas para desarrollarlas. Entonces, eso nos sirve a nosotros para poder entonces redondear el pensamiento y en otras consultas volver a ustedes y decirles, mira, lo que encontramos fue esto, para que ustedes den su opinión sobre esos cambios y así seguir adelantando hasta poder tener una propuesta en concreto, ¿verdad? Esa es la idea. Si no se tiene pregunta, lo que se tiene es una aclaración, una información que se quiere dar. Sí. Yo quería dar la información sobre la historia de por qué se aprueba promesa, que no se ha dicho. Pero ese no es Sí. el tema. Eso lo que hacemos es que en la sección de preguntas usted puede hablar y preguntar, porque va a haber una sección hoy o de aclaración y al final, para cuestión de manejo de tiempo, no es que nos atienda, y también será una hoja para que escriba, si lo desea hacer en papel y no por el internet, y entonces tenemos su sentir y lo podemos tomar en cuenta. ¿Ahí? Aquí no está la sección 20. Sí, esto es un resumen. Ese folleto entiendo que es un resumen. La página falta. Muy bien. Eso lo atendemos en su debido momento. Sí, está completo. Lo verificamos, no se preocupen. Y seguimos con la charla. Antes de cederle el turno al compañero Farinacci, no podía faltar, ¿verdad?, agradecerle al Colegio de Abogados que nos facilitaron sus instalaciones libre de costo. Así que, por favor, y a su presidente, el licenciado Román Espada, que
que muy gustosamente nos lo facilitó. No podía dejar de decirlo, sería un pecado mortal. Número 2, también esas constituciones que ustedes tienen en la mano, cortesía de Microjuris, que fue una gestión que se hizo, no sé si fue Livia o una compañera, y Microjuris pues gustosamente nos trajo una caja completa, así que la podemos distribuir aquí. Un aplauso para Microjuris. Y la podemos distribuir también en la Asamblea del Pueblo de San Juan Placita Roosevelt. Bueno, pues sin quitarle más tiempo, compañero, el micrófono suyo. Buenas noches a todos y todas. A mí me toca hablar un poco sobre cómo es que se cambia la Constitución. Quiero empezar, antes de hacer el PowerPoint, y es que precisamente los sucesos del verano nos cogieron incluso muchos de nosotros que somos abogados y profesores con un poquito fuera de base, porque típicamente estamos acostumbrados a discutir otras partes de la Constitución, pero eso del secretario de Estado, del residenciamiento, nunca se había traído en Puerto Rico. Y hemos estado como que haciendo un catch-up. Hago esto porque voy a hacer un plugin, y es que nosotros, muchos de los temas que estamos trabajando, incluso el tema de mi presentación, va a salir publicado esta semana, yo creo, ya un número de una revista que publica la Facultad de Derecho Interamericano, que atiende asuntos inmediatos. Y en ese número vamos a estar discutiendo la doble vuelta, el residenciamiento, si un gobernador se puede autoindultar, todas estas preguntas que quedaron producto del verano. El artículo mío es sobre las enmiendas de la Constitución, o sea que estoy fresquito con eso en la cabeza. Yo específicamente hoy quiero tratar 3 asuntos: los mecanismos que provee la Constitución para enmendar la Constitución; segundo, los límites a lo que se puede hacer mediante enmienda; y tercero, posibilidades procesales, cómo se come esto, cómo podríamos canalizar estos cambios. Entonces Yanira va a comenzar la conversación de qué cambios. Entonces yo voy a dedicarme al cómo. Como muchas cosas en la vida, y Irán me estaba hablando de esto, nuestra Constitución tiene cosas buenas y cosas malas, cosas que queremos proteger, cosas que queremos mejorar y cosas que tenemos que quitar, porque son simplemente negativas. Por ejemplo, en las cosas positivas, mientras en los Estados Unidos se debate a nivel federal si la cláusula que prohíbe los castigos crueles e inusitados prohíbe a su vez la pena de muerte, llevan 40 años debatiendo eso. En Puerto Rico no hay debate, porque en Puerto Rico la Constitución dice no existirá la pena de muerte. Mientras en Estados Unidos los trabajadores no tienen un derecho a ser constitucional, a hacer sindicatos y irse a la huelga. La sección 17 del artículo 2 claramente dice que los trabajadores en Puerto Rico pueden hacer sindicatos e irse a la huelga. O sea, hay un montón de asuntos de ese espacio que se nos da para dar derechos por encima al sistema federal que Puerto Rico tiene en su Carta de Derechos. Por ejemplo, el derecho absoluto a la fianza no existe a nivel federal, existe en la Carta de Derechos de Puerto Rico. El derecho a la educación pública no existe en la Constitución Federal, existe en la Constitución de Puerto Rico. Hay muchas cosas, sobre todo en ese artículo 2, que son positivas. Hay unas partes que no son muy positivas y las hemos vivido en carne propia este verano. Por ejemplo, en Puerto Rico, una fuerza política puede ganar 15% de los votos, y de un total de 51 legisladores, ¿sabes cuánto va a tener? 2. El problema de la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Puerto Rico, tienes un gobernante que con 42% de los votos gana un puesto, porque nuestra Constitución dice que es el que llegue primero. O sea que si hay 20 candidatos y todos sacan 10% y uno saca 11%, ese ganó. O sea que hay un montón de problemas en la Constitución. Desafortunadamente, cómo enmendar la Constitución está entre las partes malas. Los mecanismos que se adoptaron en la Constitución no son los más democráticos del mundo, todo lo contrario, lo hicieron bastante restrictivos. Y a veces uno quiere que la Constitución no se cambie todos los días, tiene que haber estabilidad, pero tiene que haber apertura para que el pueblo pueda cambiar lo malo cuando tenga que hacerlo, y desafortunadamente no tenemos eso. Históricamente en el planeta hay 3 maneras de cambiar de Constitución: legalmente, extralegalmente o ilegalmente. Por ejemplo, cuando los franceses le tumbaron la cabeza al rey, pues escribieron una nueva Constitución y no le hicieron caso a la Constitución anterior. Simplemente, eso es el punto de la revolución, que tú sacas por el medio la anterior, es ilegal, porque si pierdes estás en problemas, pero si ganas generas una nueva legalidad.
y haces una nueva constitución, no tienes que obedecer lo anterior, pero eso es más político que jurídico. Lo extralegal es como un punto gris. Yo menciono la Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución de los Estados Unidos no se aprobó utilizando los mecanismos existentes en ese momento, que eran los artículos de la Confederación, que exigía un mecanismo particular para enmendar la Constitución, y esta gente se reunió allí en Filadelfia, Washington, Monroe y compañía, escribieron otra y ganaron. El pueblo le gustó. O sea que eso nuevamente es más político que jurídico, porque no lo hicieron siguiendo los mecanismos oficiales provistos por los artículos de la Confederación, que era la primera Constitución de los Estados Unidos. Pero también hay mecanismos puramente legales, y legales no es si es bueno o malo, es que sigue el sistema vigente en ese momento. A eso me refiero. Esto no es un juicio valorativo. Hay cosas legales que son pésimas, como tener que enmendar la Constitución de Pinochet del 80, y constituciones ilegales que son tremendas, como la del proceso de revolución en el planeta. Muchos estados de los Estados Unidos han enmendado sus constituciones, han cambiado sus constituciones. Por ejemplo, la de Illinois, la de Luisiana, la de Montana, eso fue rehecho en el 70, en la década 70. O sea que los mismos estados utilizan sus constituciones viejas para crear una nueva. Y eso es perfectamente, ahí sí ellos observan el mecanismo legal existente en ese momento. Yo me voy a enfocar porque en términos jurídicos, a menos que nuevamente hagamos un mecanismo extralegal o ilegal que simplemente el pueblo se desborde y escriba, haga lo que le dé la gana, muy bien, pero voy a concentrarme en la parte más jurídica, que es las opciones legales, las opciones que la misma Constitución permite, provee para enmendar o cambiar la Constitución de Puerto Rico. Históricamente hay 4 maneras en que las constituciones cambian. Los tribunales de vez en cuando cambian su opinión sobre lo que la Constitución dice y la van actualizando, mejorando. Eso hicieron los jueces de Chile. Ya no hacen caso mucho a la Constitución de Pinochet, ahora ellos la interpretan como les dé la gana, pero no la han podido cambiar. Pero estas últimas 3 son las más formales. Ya sea cambios bien específicos, cambiar la sección tal, la oración tal, revisiones abarcadoras, vamos a revisarla completa, lo que nos gusta lo quedamos, lo que no nos gusta lo cambiamos, o simplemente reemplazarla y hacer una nueva. Esos son los 3 mecanismos formales para enmendar o cambiar una constitución. En cuanto a nuestra constitución, tenemos que ir al artículo 7, como le estaba adelantando Irán. Ahí es que están los mecanismos, y énfasis en la palabra, exclusivos para enmendar la constitución. Si queremos enmendarla legalmente, tenemos que utilizar los mecanismos exclusivos provistos por el artículo 7. Si no queremos utilizar eso, tenemos que tomar la pastilla y hacer otra cosa. Pero en términos, si vamos a seguir los mecanismos legales existentes, esos son los únicos, son exclusivos. Los mecanismos como tal, procesales y sus límites, están recogidos en las secciones 1 y 2. Los límites sustantivos a cualquier mecanismo, ya sea el del 1 o el del 2, están recogidos en el 3. O sea que la sección 3 son unos límites sustantivos que le aplican a cualquiera de los 2 mecanismos anteriores. Puerto Rico, la Convención Constituyente rechazó. Eso es parte del déficit democrático. Rechazó cualquier mecanismo que permitiese al pueblo mismo iniciar una enmienda constitucional. Como California tiene. Usted está en California, usted recoge firmas y usted puede forzar una enmienda constitucional en el referéndum, aunque la legislatura de California no quiera. Aquí no. Aquí se descarta. Todos los mecanismos, sección 1 o sección 2, tienen que comenzar con la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no quiere cambiar la Constitución, no se puede cambiar legalmente. Es que tenemos. ¿Ok? Eso es lo primero. Es el primer escollo. ¿Ok? O sea que ese es el primer gran problema. Nuestra Constitución, la sección 1 y 2, que son los mecanismos procesales, nos da 2 opciones: enmiendas puntuales o la Convención Constituyente. Es como que bien extremista la Constitución. Vamos a ver que la diferencia no es tan fuerte como aparenta, pero vamos a comenzar como en la visión más extremista. Y es que o la cambias bien poquito o la revisas completa. Esas son las opciones que el constituyente nos dio. Vamos a dar cuenta que las puntuales no son tan puntuales y que la convención no tiene que ser tan abarcadora. O sea que vamos a ver si existe un punto medio entre bien poquitos cambios
o revisarla completa, que son las opciones que nos dan, ¿verdad? Porque yo voy a plantearles hoy, es algo nuevo, está debatido, pero nunca se ha aprobado, que es posible que haya una convención que revise toda la Constitución o una convención que revise parte de la Constitución. Vamos a la sección 1, que son las enmiendas puntuales. Voy a entrar rapidito en los mecanismos más importantes y voy a enfocarme en 3, pero este es el mecanismo. Tiene que haber una resolución concurrente de 2 terceras partes a favor de cada Cámara, 2 terceras partes de los senadores, 2 terceras partes de los representantes. Hay un máximo de 3 enmiendas a la vez. Puede haber 20. 3 enmiendas a la vez. Esas enmiendas que la legislatura escribe, porque se las inventan ellos, tiene que ir al pueblo. Se explicó lo de la fianza en el 94 y en el 2012, ¿verdad? El intento de cambiar el Tribunal Supremo en el 94, la reforma legislativa del 2012 también. O sea, que fueron iniciativas de la legislatura. Pero el pueblo tiene que ratificarlas, porque hay países jóvenes que la Asamblea Legislativa, si tiene suficientes votos, enmienda la Constitución y el pueblo ni se entera. Muchos países europeos sobre todo tienen eso. Bueno, cada enmienda se vota separada, no es un bloque, o sea que si te gusta una, a favor de una y en contra de la otra, ¿verdad? Son individuales la votación y hay un mecanismo de la vigencia y publicación. Eso está en la sección 1. Yo voy a enfocarme en 3 asuntos rapidito. El trámite legislativo, el asunto de la ratificación popular y el máximo ese de 3 enmiendas. El trámite legislativo es bien sencillo, como dijimos, es exclusivo de la legislatura, el Ejecutivo no tiene nada que ver aquí. Esto es una ley, una resolución concurrente, el gobernador no tiene opinión aquí. Política sí, pero jurídicamente no tiene ninguna participación, es la legislatura de Puerto Rico. 2 terceras partes de cada Cámara, 2 terceras partes de lo que componga la Cámara. Si hay 5 muertos, los 5 muertos se cuentan para culo. O sea que es un número absoluto. A ver si me explico, si hay 30 personas y 5 se abstienen, es como si votaran en contra, porque tiene que haber 20 a favor. ¿Okay? Es de la composición total de la Cámara, incluyendo abstenciones, enfermos, renuncias, del total que componga la Cámara, no de los que voten ese día. Si tú quieres que el referéndum sea el día de las elecciones, necesitas 3/4 partes de la legislatura. ¿Okay? Si tú quieres que las enmiendas se consideren el referéndum al mismo día de las elecciones, si no, 2 terceras partes. Hasta ahora, las que hemos tenido recientemente han sido separadas. ¿Perdón? Pero eso no fue una enmienda constitucional bajo el artículo 7. Eso fue una consulta de estatus, es un plebiscito. Por eso que en Puerto Rico hemos hecho la distinción semántica entre referéndum, que es para enmendar la Constitución, y plebiscito, que son para las acciones de estatus. Pero enmendar la Constitución en el 94 y en el 2012 no fueron, porque el 94 no era año electoral, 2012 fue en verano, si mal no recuerdo, que fue el referéndum. Sí. En cuanto a ratificación popular, la Constitución lo que exige, una mayoría de los que participen. Ahí sí que no importa cuánta gente llega. Si votan 100.000 y 51.000 votan a favor, aprobado. No hay un mínimo de participación, no tiene que haber 1 millón de electores, como algunos países que exigen un mínimo. Puerto Rico simplemente lo que participen. Ahora, esto es importante para si alguien aquí no se da cuenta que yo no he mencionado la unicameralidad todavía, y es que la enmienda tiene que ser que si se aprueba, se implementa. No puede ser una idea genérica, y ese fue el problema de la unicameralidad. Que el referéndum no era va a ser la Cámara, sino quiere el pueblo de Puerto Rico que nosotros hagamos una propuesta de no fue enmienda, no estaba concreta. ¿Ok? Por eso es que cuando cambia la legislatura y la nueva legislatura ignora el referéndum, el Supremo dice, no, porque el pueblo no aprobó nada de enmienda, aprobó una idea. Pero el artículo 7 no es para ideas, es para cambios concretos. Ok. Por último, el asunto de 3 proposiciones de enmienda. El Tribunal Supremo, empezando con el caso de Berríos Martínez versus Gobernador, que fue la primera referéndum de la fianza del 94, nos dice, jóvenes, esto es importante porque no es cada coma. Cada coma no es una enmienda. Si yo quiero cambiar 2 comas, no son 2 enmiendas. La pregunta es, ¿eso que tú estás cambiando es una sola
idea, tiene un propósito único. Por ejemplo, un ejemplito, secretario de Estado, que fue el revolú que tuvimos en verano. Supongamos que nosotros queremos que el secretario de Estado sea electo por el pueblo. El secretario de Estado está mencionado en varias secciones del artículo 3. O sea que para que sea electo habría que cambiarla todas. ¿Cuántas enmiendas son esas? Una. Porque el propósito único es que el secretario de Estado sea electo. Si afecta más de una oración de la Constitución, no importa, es una sola enmienda. ¿Ok? Pero tampoco podemos ser demasiado creativos y plantear una enmienda, bien sencilla, un artículo 3 nuevo. Pues ya tenemos una enmienda. ¿Ok? O sea que no es ni toda coma, pero tampoco puede ser una enmienda a Constitución nueva. No. ¿Ok? No. O sea, no puede hacer una para el artículo 3, una para el artículo 4, una para el artículo 5, son 3. No. Tiene que ser una idea. ¿Ok? O sea que puede ser un mismo asunto, si es un mismo asunto, aunque impacte más de una disposición, se va a considerar una enmienda. Eso pasó con la reforma legislativa del 2012, que iban a bajar el número de senadores y representantes, iba a ser pues se consideró eso una. Yo creo que ahí el Supremo alargó el chicle, pero es la situación que tenemos ahora mismo. O sea que el concepto propósito único es amplio. Ya no es esa cuestión de cambiar una palabra y que si cambias 2 palabras son 2 enmiendas. No, si es una misma idea que da la casualidad que hay que afecta varias disposiciones a la misma vez, se sigue considerando una sola enmienda. La otra posibilidad que está en la sección 2 del artículo 7 es la convención. Esto se ha discutido mucho en los estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde más ejemplos tenemos, porque está la posibilidad de, que es lo que la Constitución verdaderamente menciona, la primera, que tú eliges una nueva convención constituyente como la del 50, 51, 52, una nueva, y ellos revisan desde la primera oración hasta la última, y pueden dejar parte, quitar parte, cambiarla y escribir una completa. Es una revisión general. Una idea que se ha estado bateando es si se puede hacer una convención limitada, que el pueblo le diga: queremos una convención que atienda este asunto, no todo lo que le dé la gana. El trámite es bien sencillo. La Asamblea Legislativa tiene que iniciarlo, y como pueden ver hay 2 referéndums. ¿Por qué? Porque el primer referéndum le pregunta al pueblo: ¿tú quieres una convención constituyente? Pues si el pueblo dice que no, se acabó. Si el pueblo dice sí, quiere una convención constituyente, entonces la legislatura tiene que aprobar una ley para crear la convención constituyente. ¿Cuántos delegados va a tener? ¿Va a tener 50? ¿Va a tener 100? ¿Van a tener 1000? Por distrito, es acumulación. Esa es la ley. Se hace una elección para esos delegados o delegadas. Ellos celebran la convención. Y lo que ellos produzcan, vuelve al pueblo. O sea que el primer referéndum es para autorizar la convocatoria a una convención. El segundo referéndum es para aprobar o rechazar el producto de esa convención. ¿Estamos, verdad? De ordinario, las convenciones constituyentes del tipo que está en la sección 2 del artículo 7 son para todo. Y eso genera riesgos. Porque entonces muchas cosas que uno tiene, uno piensa a veces que las convenciones son para añadir derechos. Pero te lo puedes quitar. Te lo puedes quitar. El overtime está en la Constitución, sección 16. El salario mínimo está en la Constitución, sección 16. La separación de Iglesia y Estado está en la Constitución. Hay gente que quiere quitar eso. Y si tú convocas a una convención constituyente general, puede ser para dar más, pero puede ser para quitar. O sea que hay unos riesgos a las revisiones totales. Por eso que yo he planteado la posibilidad de una convención parcial. Nuestra Constitución calla sobre eso. No dice si tiene que ser general, si puede ser limitada, si no se permite, si se autoriza. No se ha dicho. Yo tengo un artículo que lo elaboro más porque se ha debatido mucho en los Estados Unidos. Hay estados que sí han logrado hacer eso, que convocan una convención constituyente solamente para revisar el artículo tal, más nada. Y si se salen un poquito del lado, se supone que un tribunal con autorrespeto le diga: te fuiste, quédate en tu
línea. Pero está el concepto del Runaway Convention, que una vez tú eliges una convención constituyente electa por el pueblo, si se sienten que tienen el poder del pueblo detrás, ellos van a escribir lo que les dé la gana. Y si aprobó la prueba. Eso pasó en Filadelfia, eso fue lo que pasó en Filadelfia. El Congreso Continental, el Congreso bajo el artículo de la Confederación ordenó a una comisión traerle recomendaciones de enmienda. Esa comisión se reunió en Filadelfia, escribió una nueva y la aprobaron. O sea que hay veces que tú le dices, escribe esto nada más y se usurpan, pero son problemas más políticos que jurídicos. Pero el planteamiento es que si la ley, si el pueblo en referéndum, en este primer referéndum, dice que la Comisión Constituyente solamente se autoriza para revisar el artículo 3, pues se supone que ese es el mandato de la Comisión Constituyente. Estaría excediendo el mandato del pueblo, no solamente la legislatura, sino del pueblo. Pero, nuevamente, son más políticos que jurídicos. Y pues, la posibilidad de uso de que, nuevamente, nosotros sí vemos que nuestro principal problema es el artículo 3, por decir un ejemplo, que es la rama legislativa, el artículo 4, la rama ejecutiva, y 3 enmiendas no dan, porque hay muchos problemas en eso: doble vuelta, el residenciamiento, la proporcionalidad, la elección del gabinete. Hay tantos asuntos que cambiar que con 3 enmiendas no nos bastan. Hay que ver si es posible convocar una comisión constituyente para esos artículos y, por ejemplo, no tocar la Carta de Derechos. O algo combinado. Es una propuesta que yo he planteado, de que tal vez a través de enmiendas podemos mejorar la Carta de Derechos, añadiéndole derechos, pero sin revisar lo que ya se tiene. Pero a nivel de una convención parcial, revisar los artículos de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que es lo que más problemas generan en cuanto a nuestro sistema democrático. Por último, rapidito, límite sustantivo, que está en la sección 3, que ya Irán los mencionó. No podemos declarar una monarquía. La sección 3 dice que tiene que ser de forma republicana. No sé si eso significa que no un sistema parlamentario, no entiendo qué caramba significa eso. No se puede abolir la Carta de Derechos, que tampoco sé qué significa eso, porque si me dan con un solo derecho, como que abolirla. Pero uno es más que cero, abolir es cero, no sé, eso, digamos que digo unos disparates en la Constitución, no sé. Y que tiene que, como yo ya leyó Irán, tiene que ser compatible con cualquier enmienda a nuestra Constitución o cualquier revisión, sección 2. Tiene que ser compatible con la Constitución, con la 447, con la Ley 600 y la Ley de Relaciones Federales. Y yo creo que esa es la principal razón por lo cual el tema del estatus y la economía mismo y la relación política con los Estados Unidos no se puede resolver a través del artículo 7. Es un mecanismo aparte. Y por eso es que la Asamblea Constitucional de Estados, que se ha discutido mucho, no se ha presentado, hasta donde yo tengo entendido, como un cuerpo de artículo 7. Porque eso sería contrario a esos documentos. O sea, que hay que hacer, eso sí que es político, no jurídico. Hay una pregunta de si hay enmiendas inconstitucionales. No quiero entrar en ese debate filosófico que hay entre los abogados en el mundo, pero ahí el Colón plantea, y si enmendamos la Constitución para que diga que de ahora en adelante hace falta que el referéndum de aprobación sea 100% de los votos. En otras palabras, que para enmendar la Constitución haga falta que el 100% de la gente esté de acuerdo. ¿Se podría esa enmienda? Se supone que no. Pero, como decimos, crea unos problemas. ¿No se acuerdan hace unos años con un golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya? Y es que la Constitución dice que incluso mencionar enmienda a la Constitución es un crimen. Por eso sacaron a Zelaya. Había 4 artículos, no me acuerdo el número, había unos artículos de la Constitución hondureña que proponer cambiarlos era ilegal. O sea, que nunca se podía cambiar porque era ilegal proponer cambiarlos. O sea, que esto es un enredo. La pregunta forzada, que no te quiero terminar, es: ¿podemos enmendar el artículo 7? El artículo 7 es enmendable como cualquier otra parte de la Constitución. O sea, que es como cuando tú te encuentras una lámpara con el genio. Tienes 3 deseos. Mi primer deseo es 1000 deseos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque por ejemplo, una primera enmienda de la Constitución puede ser elevar de 3 a 5, de 3 a 7. Por ejemplo, la cantidad de enmiendas que se pueden hacer. ¿Por qué no?
Una enmienda podría ser permitir las convenciones parciales, para que quede claro que se permite. O sea que es posible que el primer punto de ataque sea enmendar el artículo 7. O por ejemplo, algo que se descartó en la constituyente, porque no era muy democrático, que el pueblo escriba la enmienda que quiere. Porque además tenemos que esperar a que la legislatura nos consulte. Tal vez una enmienda constitucional al artículo 7 sea, si se recogen 15%, por poner un número, de firmas de electores elegibles, se forzará un referéndum para considerar enmienda de la Constitución. Tal vez un máximo por año, ¿quién sabe? O sea, pero hay mecanismos para permitir la iniciativa popular, no meramente para aprobar leyes, sino para aprobar cambios de la Constitución. ¿Y cómo haríamos eso? Pues, sección 1. ¿Pero qué hace falta? Volvemos siempre. La legislatura tiene que estar de acuerdo. Hay que ocuparla, hay que convencerlo, hay que hacer algo, pero hay que, hasta que o hacemos algo ilegal o extralegal, o que la legislatura, fiel reflejo del pueblo de Puerto Rico, ¿sí, no? Uno cree en la democracia representativa, donde el representante refleja nítidamente la posición del representado. Nada, lo dejo ahí. Estos son los mecanismos disponibles. Cualquier cosa lo conversamos después. Y ahora los dejo con la compañera Yanira para discutir qué cambios se podemos hacer aquí. Cambiar de 3 a 7, por ejemplo, las enmiendas, ¿y cuál era la tercera? Por ejemplo, permitir la convención parcial para que esté claro, o más importante, darle al pueblo la iniciativa de enmendar la Constitución. Que no sea solamente una exclusividad. Carlos, permiso. Allá. La exclusividad. Es que está en lo último. Buenas noches. Yo creo que una de las cosas que no hemos, porque no podemos cambiarla igual que se cambia cualquier otra ley, y es que las constituciones en los sistemas donde nosotros vivimos son las leyes fundamentales, lo que quiere decir que todo lo demás, todo lo que pase en el país en términos legales, tienen que hacerse de acuerdo a la Constitución. Así que no se puede aprobar una ley, no se puede aprobar un reglamento, no se puede hacer ningún tipo de actuación que no sea de acuerdo a la Constitución. Y esta es la importancia de las constituciones en términos generales, además de que forman el país, ¿no? Forman la estructura de gobierno. Y después del verano del 19, pues nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no podíamos hacer. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que queríamos sacar al gobernador, obviamente, pero entonces resultaba que no podíamos elegir la persona que lo iba a sustituir y que eso estaba establecido por la propia Constitución y que entonces tampoco podíamos decir, bueno, pues entonces si el gobernador voluntariamente no renuncia, podemos nosotros votarlo, ¿no? Eliminarlo, votar para que él se vaya. Ah, no, también tenemos que depender de la legislatura. Y eso que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo el compañero Farinacci al final, del problema de confiar en la legislatura, pues entonces resulta que no tenemos participación. Y ahí es que empieza a surgir todas las conversaciones sobre cómo podemos cambiar la Constitución para garantizar participación democrática. Y entonces lo que les voy a presentar hoy es mencionarles, ¿no? las propuestas que ya se han presentado en la legislatura, propuestas que se han presentado por otros sectores y un poco clasificarlas, porque no vamos a poder discutir cada una de ellas, porque cada una de ellas merecería una noche de estas completas. Quizás lo podemos hacer más adelante, pero lo que les voy a presentar es en general lo que se está planteando. La legislatura ya ha presentado varios proyectos. Por ejemplo, Varela Fernández y Aponte Dalmau presentaron un proyecto que para mí es, pues, para hacer nada, porque es un comité, es para hacer la Comisión Especial Conjunta para la Revisión y Reforma de la Constitución de Puerto Rico. Es para hacer un comité, para pensar en la reforma constitucional. Yo no le veo mucho futuro. Vargas
Vargas Vidal, sin embargo, presenta una resolución concurrente para proponer una convención constituyente, que fue lo que habló Farinacci al final, que es una convención constituyente para reformar, para revisar toda la Constitución, pero fíjese que él habla de revisión estructural del documento. Y cuando hablamos de la revisión estructural nos referimos a los artículos esos que forman el gobernador, que forman el gobierno, ¿no? El artículo del Ejecutivo, el artículo del Legislativo, el artículo del Tribunal. No tocaría ahí entonces la Carta de Derechos. O sea que por esa línea es un poco la línea de hacer una convención constituyente parcial. Cirilo Tirado presentó tres proyectos. Una resolución concurrente para incluir la elección del gobernador por más del 50% y la doble vuelta. Esto de lo que estamos hablando también lo mencionó Farinacci al principio, y es que en Puerto Rico gana el gobernador por el que más votos saque. Pero en muchos países del mundo, el gobernador o el presidente, el primer dignatario, tiene que ser elegido por la mayoría del país. Y si en la primera elección no se consigue ese 50% más uno, pues entonces se va a una segunda vuelta. Y eso lo que trata de garantizar es que la persona que está siendo elegida, en realidad está siendo elegida por la mayoría del país y no por la mayoría de los votos que sacaron en ese momento. También presentó una resolución para proponer el voto revocatorio para el gobernador. El voto revocatorio es que podamos, si queremos sacar al gobernador o a la gobernadora, podamos ir a una elección y votar para que se vaya. Pero además incluye legisladores y otros funcionarios electos en elecciones generales. O sea que esa propuesta implicaría que podría haber un voto revocatorio para todos esos funcionarios. Y la tercera propuesta que presentó Cirilo Tirado fue para establecer límite de términos para el cargo del gobernador. O sea que no puede ser muchos términos, para establecer un límite. Johnny Méndez presentó una resolución para crear el puesto de vicegobernador. Uno de los issues que se presentó en la situación del verano del 2019 era que si hubiera habido un vicegobernador, pues esa era la persona lógica para sustituir al gobernador. Hay toda una discusión en la Convención Constituyente del 52 sobre este puesto del vicegobernador. Deciden ellos no incluir al vicegobernador porque el secretario de Estado debía hacer esas funciones, pero la idea, lo que es en teoría, lo que sería mejor con tener una figura del vicegobernador es que esta persona también sería electa y no como el secretario de Estado, que es una persona designada por el gobernador. El PIB presentó, los representantes del PIB presentaron dos propuestas interesantes. Una es, dentro de este límite de las 3 enmiendas que explicó Farinacci, es la resolución concurrente del Senado 85, que tiene tres propuestas. El voto revocatorio, que lo hablamos ahorita, elección especial para elegir a la sucesión del gobernante destituido, que eso también se discutió durante el verano del 2019, que no podíamos votar, ¿ves? Pues esta es la elección especial, para votar y elegir a la persona que lo sustituya. Y la doble vuelta, que es lo que también le presenté anteriormente, sobre el 50% más 1 y luego la doble vuelta. Y entonces, este primero está dentro del artículo 7. Este segundo está fuera del artículo 7. Lo que estaba diciendo el compañero, que yo no sé si eso es extralegal, no le voy a decir que es ilegal, es político, no es otra cosa, estamos yéndonos fuera de la Constitución. Siempre hay diferencia, ¿verdad? Pero yo les voy a decir que yo estoy en otro lado, pero no le quiero llamar extralegal, pero están planteando una asamblea constituyente que ellos llaman Asamblea para un Nuevo Puerto Rico. Y ellos plantean que en esa asamblea constituyente se revise en la totalidad del texto de la Constitución
incluyendo la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, y además incluyendo derechos en la Carta de Derechos, añadiendo derechos, o sea, que incluiría revisión de la Carta de Derechos. Otros sectores no legisladores han hecho propuestas. Por ejemplo, Coxalomar en una columna planteó el orden de sucesión para que sea un funcionario electo, el referendo revocatorio, iniciativas legislativas ciudadanas. Esto es otra medida que existe incluso en estados de Estados Unidos, donde los ciudadanos pueden presentar iniciativas legislativas. Limita los términos de alcaldes y legisladores y el pago de la deuda. En otra columna, Irene Garzón planteó el referendo revocatorio, la segunda vuelta y el puesto de vicegobernador. Y el compañero aquí presente también en una columna planteó dentro del artículo 7 tres enmiendas, pero tres enmiendas bien grandes. Una, el referendo revocatorio, la doble vuelta, y una súper grande, reincorporar la sección 20 de la Carta de Derechos. ¿Vieron lo de la Carta de Derechos, verdad? Pero son tres. Otros sectores, el Colegio de Abogados y Abogadas lleva décadas planteando la Asamblea Constitucional de Estatus. Esta asamblea, como dijo el compañero, necesariamente tiene que salirse del artículo 7 porque implicaría el cambio de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que está prohibido por el artículo 7. Por lo tanto, se plantea como fuente para esto el derecho humano a la autodeterminación y derecho de los pueblos a la autodeterminación. Por lo tanto, es una asamblea más amplia que sale del propio texto constitucional. El expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, ha propuesto varias enmiendas constitucionales. Les voy a hacer una listita de esas, no las voy a discutir una a una, porque lo que quiero es que veamos los tipos de enmiendas. Él planteó la representación proporcional de los partidos, la unicameralidad, que como que se nos ha olvidado, la unicameralidad, el referéndum revocatorio en todos los puestos electivos, la iniciativa ciudadana para someter propuestas de legislación, fortalecer el principio de separación de Iglesia y de Estado, vicegobernador, representación en las elecciones municipales, elevación a rango constitucional del principio del mérito, pero la consulta al pueblo en torno a decisiones que puedan afectar significativamente a generaciones presentes y futuras en asuntos tales como la protección del medio ambiente, las pensiones, los sistemas de retiro, la privatización de los servicios públicos. Esto es consultar al pueblo cuando sean medidas legislativas que tengan un impacto grande al pueblo presente y futuro. Esas son algunas de las que está proponiendo. Obviamente, esta lista de enmiendas no son tres, son un montón. Por lo tanto, estamos pensando en otra cosa que es más allá del límite que establece el artículo 7. Como dijo el compañero, el artículo 7 tiene dos limitaciones principales. Una, que tiene que ser solamente 3 propuestas a la vez, 3 enmiendas a la vez, y dos, que esas enmiendas nunca pueden modificar la Ley de Relaciones Federales entre Puerto Rico y Estados Unidos, ni abolir la Carta de Derechos, ni tampoco cambiar la forma republicana de gobierno. 3 cada cuánto tiempo. Por cada propuesta. Recuerden que para hacer una enmienda a la Constitución, es que eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es una propuesta de enmienda. Se tiene que aprobar por 2/3 partes. Esas enmiendas entonces van al referéndum para que la gente vote por ellas. Eso toma años. Por eso es
que una de las cosas que se están planteando, que planteó el compañero, es si se puede cambiar el artículo 7. Pero también tienen que recordar que como la Constitución es el documento formativo del país, también hay una precaución de que la Constitución no se esté cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Porque uno no quiere, como ha pasado en la historia en otros países, que cada vez que cambia un gobierno cambia la Constitución. Eso crea problemas, ¿no? Pero por otro lado, si queremos unos cambios más amplios, pues entonces la propia Constitución te restringe, ¿no? Te limita la posibilidad. Por eso es que se dice que el sistema constitucional que nosotros tenemos es un sistema constitucional estricto, que no permite mucha modificación. Bueno, dentro de esos límites de 3 enmiendas, se han planteado las enmiendas estructurales, como son la del vicegobernador, la doble vuelta, el referéndum revocatorio. Esos son tipos de enmiendas estructurales. Así que, por ejemplo, si queremos entonces hacer dentro del artículo 7 una propuesta de enmienda constitucional para el próximo año, podríamos decir, pues vamos a seleccionar 3. Y que esas 3 sean estas 3. Pero sabemos que se nos quedan cosas, ¿verdad? Así que hay algunas que son más amplias, como la reincorporación de la sección 20, que algunos plantearían, ¿es esto una enmienda porque es un único propósito o esto es realmente una asamblea constituyente parcial? Eso está dentro del artículo 7, porque también dentro del artículo 7 se ha planteado la convención constituyente, que ya vieron que hay un proyecto de ley ya presentado para eso, que es el proyecto de Vargas Vidal. Y esa convención constituyente, como planteó el compañero Farinacci, se presenta en la Constitución como una cosa bien grande, amplia, como para poder revisar la Constitución completa, pero él está adelantando una visión de que podría hacerse una parcial, para dejar sin tocar la Carta de Derechos, por ejemplo. La Convención Constituyente, aunque se existe para revisar el texto completo, ya saben ustedes que eso no puede incluir la relación colonial, no puede incluir el cambiar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Por eso es que hay otra gente que están planteando enmiendas constitucionales fuera del artículo 7. Esas propuestas, como la de la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico del PIB o como la del Colegio de Abogados y Abogadas de la Asamblea Constitucional de Estatus, requieren que hablemos de otra cosa. Digo el compañero que eran o ilegales o extralegales, pero yo les voy a decir que, como yo no me voy a ceñir a esos conceptos, les voy a decir de dónde se fundamenta, cuál es la base de poder para lograr eso. Hay un principio político y jurídico que se ha planteado hace muchos años, que se llama poder constituyente. Y el poder constituyente es definido por Negri, que es un teórico muy reconocido, como la fuente de producción de las normas constitucionales, esto es, el poder de hacer una constitución, y por lo tanto de dictar las normas fundamentales que organizan los poderes del Estado. Dicho de otra manera, el poder de instaurar un nuevo ordenamiento jurídico, es decir, regular las relaciones jurídicas en el seno de una nueva comunidad. Eso implica que una comunidad se empodere, se plantee como una comunidad soberana y que tiene poder bajo el derecho a autodeterminación de determinar su futuro y de determinar cuál es el país que quiere. Lo que hemos planteado, ya hemos dicho que queremos muchas otras cosas, entonces tendríamos que pensar si nos quedamos ahí, si nos quedamos solamente en la cuestión estructural o queremos otras cosas. Que hemos visto que en muchas ocasiones todos estos cambios que hemos planteado, los problemas que se nos presentan, están transversalmente afectados por ese issue de la cuestión colonial. Así que si queremos cambiar la relación colonial
o cambiar el asunto de la deuda. Ustedes tienen que recordar que el artículo 7, sección 8, debe ser el artículo 6, perdón. El artículo 6, sección 8, establece una prioridad de desembolsos para el pago de la deuda. Y ese es el artículo que establece, eso está en nuestra Constitución, que se paga primero la deuda y después todo lo demás. O sea, que los servicios esenciales del pueblo quedan en segundo, tercero y cuarto lugar. En estos momentos en los que estamos, que nos está apretando y nos está ahorcando la Junta de Control Fiscal y el problema de la deuda, no queremos cambiar la deuda también. Por lo menos el artículo 6, en términos de la prioridad en los pagos del país. Ay, perdón. No queremos plantearnos traer de nuevo la sección 20 de Derechos Humanos. Esos derechos humanos que están en la Constitución no los voy a repetir porque ya Irán los presentó, pero solamente esto me está haciendo difícil. Quiero que vean el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto es uno de los llamados derechos humanos del tipo sociales, económicos y culturales que se están más recientemente tratando de integrar en pactos internacionales, en tratados internacionales y en constituciones a nivel de toda Latinoamérica. Y nuestra Constitución en el 52 ya tenía protecciones con respecto a derechos sociales, económicos y culturales. Y esa sección 20 fue eliminada arbitrariamente por el Congreso de los Estados Unidos. Y si ustedes leen la transcripción de esa discusión en el Congreso, ellos dijeron que esa sección 20 era un-American, o sea, no es americana, no suena americana. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo medio en aquel momento de la Guerra Fría y se sentía muy roja, muy comunista en ese momento. Pero lo que estamos hablando es, en realidad, de la protección de derechos de vida, ¿no? Que la gente no puede participar en la cosa política si se está muriendo de hambre. Eso es lo que se trata. Protección en el desempleo, la enfermedad, la vejez, la incapacidad física, derechos de lactancia y derechos de vida. Todo esto ya lo mencionamos. Bueno, eso estaba en la sección 20 y se eliminaron. Pues entonces quizás tenemos que plantearnos, ¿volvemos a traer la sección 20? ¿Y es suficiente con eso o queremos más? Los esclavos tienen que existir. En países latinoamericanos, yo no me estoy inventando esto, muy recientemente, en el 2006, en el 2008, 2009, Bolivia, Ecuador, en otros países se ha logrado hacer cambios constitucionales que ellos llaman un constitucionalismo desde abajo. Porque no es solamente, fíjense, que querramos añadir más derechos humanos, es que tengamos una perspectiva de derechos humanos en el proceso de crear la Constitución y que no sean 70 del Partido Popular Democrático de 92 y que no sean 30 abogados y que no sea una sola mujer, es que sea que todos nosotros y nosotras estemos participando, que tengamos un lugar en la mesa para poder tomar decisiones. Otros derechos sociales, económicos y culturales que no están incluidos en la sección 20, pero se están incluyendo en otras constituciones actualmente, como el acceso a la cultura, la ciencia, el trabajo, la libre elección de empleo, derecho a huelga, porque el derecho a huelga que está en nuestra Constitución es solamente para empleados de organizaciones privadas y de corporaciones privadas, el derecho al agua, por ejemplo. Se han planteado constituciones multinacionales y multiculturales y en un país como el nuestro, que más de la mitad de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños viven fuera del país. Quizás eso es algo que debamos pensar.
igualdad en la jerarquía de los derechos, que no es que haya unos derechos que sean más importantes que otros, reconocimiento de que todos los derechos son interdependientes, indivisibles, interrelacionados. Esto es bien importante por lo que decía Farinacci en cuanto a los riesgos de los cambios constitucionales. En muchas ocasiones se ha planteado que estos procesos tienen que partir de la premisa de una noción progresiva de los derechos y prohibición a la regresividad, lo que quiere decir que cualquier proceso del que comencemos a pensar en cambiar la Constitución tiene que comenzar desde la protección de lo que ya tenemos y de que no podemos regresar y retroceder en nuestros derechos, y que esos derechos individuales no solamente sean frente al Estado, sino que también se puedan presentar y exigir frente a individuos, frente a corporaciones, frente a instituciones privadas. Y otros que pueden surgir de nuestra experiencia, de lo que nosotros mismos y mismas estamos viviendo, la necesidad de la perspectiva de género en la toma de decisiones públicas, la auditoría de la deuda, la protección y la garantía de derechos y recursos para personas con diversidad funcional, el acceso a la justicia, la protección a derechos sexuales y reproductivos, acceso a la información, protección al ambiente, descolonización. Siempre otros, porque siempre tenemos que estar pensando que esto no es una cosa a la cual uno llega, sino que las sociedades van cambiando y siempre tenemos que pensar en el progreso, en el futuro. Así que, ya que estamos hablando de la Constitución esta noche, debemos hablar también de cuál es la Constitución que queremos y en el proceso del país que queremos. Hay un problema. Buenas noches, gracias. Gracias, Yanira. De verdad, un verdadero placer tenerlos aquí en esta noche. Un aplauso para los tres, claro que sí, un aplauso para los tres. Vamos a pedir al compañero Luis Raúl Alvarado que nos asista en este momento. Por aquí hay varias preguntas. Si usted tiene unas preguntas por escrito, las puede hacer llegar acá. Le vamos a pedir a Alonso, por favor, si hay alguien que tenga preguntas ya por escrito. Y también, si quieren hacer algún comentario, tendrán el tiempo para hacerlo. El grupo decidió 1 minuto para hablar. Si quiero hacer una pregunta. Los comentarios los ponemos también en el papel que queremos comentar, sí. Si quieren hacer los comentarios, bueno, el grupo decidió que vamos a hacer esto de manera participativa y de manera híbrida. No todo el mundo, ¿verdad?, va a tomar el tiempo de poner las preguntas por escrito, pero se aconseja. La puede formular también en altavoz. Y también el compañero Carlos Alvarado me indicó que en el sondeo usted puede también formularlas por escrito, ¿verdad? Si le llegó a todas las personas que se registraron con su correo electrónico, el compañero Carlos Alvarado en aquella esquinita había estado enviándoles a todos y cada uno de ustedes sus correos electrónicos, y si usted los tiene, su celular, su dispositivo, puede accesar, y también, por si acaso el tiempo no da, se puede formular las preguntas a los panelistas y de alguna manera las vamos a atender, si el tiempo no da. ¿Y qué más quiere decir, compañero? Si no ha recibido el email, es que su email no está claro en la hoja para que llene las preguntas, ¿okay? Y los que quieran hacer preguntas y decir sus ideas sobre qué cambios constitucionales quieren, unas hojas aquí sueltas, en vez de hacerlo en la página, preferiblemente en la página para tenerlo electrónico, pero si no, si quieren escribirla, tengo esta hoja. Aquellos que quieren el papel por escrito para hacer la idea ahí, para que hacer la mano, si lo quieren por escrito. Todo el mundo lo prefiere hacerlo por correo electrónico. O no me entiende lo que estoy diciendo, como que lo veo perdido. ¿Estamos claros? Porque déjame explicarle, lo que pasa es que yo no me he explicado. El Comité de Enmiendas Constitucionales, de hecho, quería reconocer aquí al compañero Farinacci, que fue el que subió